Un viaje al territorio clandestino del hachís marroquí. La primera se lo lleva el patrón, ahí arriba, a España. A España siempre se lleva lo mejor. Esta es la primera clase, es la primera. Un negocio operado desde las montañas que abastece al insaciable mercado europeo. Qué presión. A sacar las plaquetas de fiesta. Esto forma parte de la mercancía que sale esta noche. Imaginaos la cantidad que se puede llegar a sacar de todas estas montañas durante días, semanas o meses. Un recorrido por la maquinaria que sostiene esta ruta. Todo lo que ves no se queda. Se va a España y más para arriba. Bélgica, Francia, Italia, hasta Holanda. Y por las vidas de quienes lo arriesgan todo para que el flujo no se detenga. El primero siempre va pa. Hace unas semanas recibí un mensaje en plena noche. Hola Alex, ¿qué tal estás? Yo creo que es mi mayor deseo que a la llegada de este vídeo te encuentres en un estado óptimo, tanto tú como tu querida familia. La persona que me hablaba no era un desconocido. Ya había visto una parte de su mundo antes. Pero esta vez el mensaje no hablaba de repetir. Insinuaba que podía ir un paso más allá, que podía conocer mejor cómo funciona realmente la ruta del hachís. Aceptar significaba volver a entrar sin un plan, sin garantías y sin saber hasta dónde me iban a dejar llegar. Y aún así decidí hacerlo. Salir de casa siempre es fácil. Lo difícil empieza cuando aceptas no saber cómo va a terminar el viaje. Esta vez no había un plan cerrado, solo la necesidad de volver a entrar en un mundo que funciona con reglas propias. Gran parte del hachís que llega a Europa nace aquí, en Marruecos, en una franja de costa de más de 300 kilómetros y sobre todo en sus montañas. Oculto entre este paisaje hay algo más que cultivos. Hay una fábrica a cielo abierto, un sistema formado por miles de engranajes, personas que no se conocen entre sí, pero que dependen unas de otras. Y para acceder a este mundo, lo primero que hace falta es alguien que te abra la puerta. En este mundo el acceso nunca es directo. Siempre llega a través de una llamada. Mi contacto me cita lejos de la ciudad. Se reunirá conmigo en algún punto de la montaña una vez haya caído la noche. Horas después, mientras avanzo en la oscuridad, asumo que a partir de aquí ya no tengo el control. Nos encontramos ahora mismo en mitad de la montaña, no sabemos muy bien dónde, son casi las 10 de la noche y no tenemos cobertura. Aquí es donde nos han dicho que nos van a recoger para llevarnos hasta una especie de guardería o de guarida que va a ser nuestra primera toma de contacto con este mundo. Aquí dejamos la mercancía, la hierba, para que se seque. Porque lleva ahora 14 días, 15 días, digamos, ¿no? Pues lo mínimo son 15 días el sol para que se seque, para que sacamos el polvo. Se hace ahora en invierno porque es más fácil, porque hace frío y tal, lo hacemos en habitaciones así como en neveras. Más frío, se seca rápido. Y ahora no hay plantación, ahora toda la plantación se está secando. Y cada uno lo que lleva, 15 días, hay que lleva un día, 2 días, pero ahora ya ninguna la tierra. Ya lo han cortado todas. ¿Esto exactamente qué variedad es? ¿Es algún tipo concreto? Sí, es la trítica. La mejor es esta, porque sale blanca. La blanca tiene sabor a limón. Es lo mejor porque huele bien y tal, y deja fumar. O sea, esta podríamos decir que es la variedad que más le gusta a los extranjeros. Por eso es la que más se cultiva, supongo. Sí. La gente de Marruecos no fuma la trítica. La gente de Marruecos fuma más la beldía. La trítica lo fuman mucho más los españoles y más para arriba.
Estos hombres se preparan para extraer de la marihuana que cubre el suelo de la habitación el polvo más valioso, el que después se convertirá en hachís. Hay dos patrones que llevan mucho dinero. A lo mejor vienen a esta casa, a otra, a este pueblo, otro pueblo, y se llevan todo, toneladas. Pero que sea la primera se lo lleva el patrón, ahí arriba, a España. España siempre se lleva lo mejor. Luego la segunda, la tercera se vende aquí. Todo lo que ves no se queda. Se va a España y más para arriba, hasta Holanda, Bélgica, Francia, Italia, hasta Inglaterra también, tío. En Holanda tú sabes que es legal. Aunque el método es rudimentario, este sistema sigue siendo la base de la economía clandestina que abastece a Europa. Lo que ocurre aquí no es una excepción. Miles de casas como esta, ocultas en las montañas, repiten el mismo proceso para alimentar una demanda que no se detiene. A fuerza de golpes y movimiento, los tambores separan los tricomas, la resina que cubre la flor del cannabis y que al concentrarse se convierte en el codiciado hachís. Una casa como esta, ¿cuántos kilos, qué cantidad puede llegar a salir de aquí? Esta casa que es como una guardería pequeña, la guardería, la grande, está arriba. Esto está saliendo ahora, lo están preparando. Y cuando termina esto, trae otro como esto. Y cuando lo presan y tal, ya todo se va. Lo que se van huevos, lo que se van plaquitas. Eso es la primera noche, no hemos dado mucho. Le llegamos a dar más y sale más. Esta es la primera calidad, muy blanca. ¿Te fijas? Y los huevos normalmente se los llevan las mulas que son mujeres. De aquí hasta Madrid. Y cobra solo por el transporte 1.500 euros. Por 1,5 kilos. En huevos. Una mujer puede llevar hasta 1,5 kilos, fíjate, macho. Y lo mete por el conio, así te lo digo de claro. Esta es la primera clase. Es la primera. ¿Hay alguna manera de saber por qué esta es la mejor? ¿Por qué esta es la primera clase? Así a simple vista. Por el color. Por el color. Es blanca. La segunda menos blanca que esta. Y la tercera es un poco marrón. Porque ya es la tercera. Esto lo hemos sacado antes, hace 1 minuto, ¿no? Pues mira, para que sepas, para que se sabe que es la primera clase, mira un polvo como se ve de blanco, ¿no? Pues mira, sin mechero, sin nada, se queda como un chicle, se pega. Mira cómo se va pegando, mira, fíjate. Ya está. Pues ahora le vamos a dar el mechero para ver si hay burbujilla. Si hay burbujilla, que es la primera de la primera, mira. Burbujilla, ¿lo ves? Se ve, ¿no? Pues fíjate, para que se vea que es natural, dejamos que se enfríe un poco, le pegamos en la uña, le dejamos, hacemos así, no ha dejado nada. O sea que no está mezclado, está puro. No está mezclado, está puro. Lo que sí que está claro es que este sitio es como una nevera y ayuda a que el polvo se despegue con mucha facilidad. Por eso han podido sacar tantísima cantidad, como vemos aquí, en apenas 15 minutos. Imaginaos la cantidad que se puede llegar a sacar de todas estas montañas durante días, semanas o meses. Es por eso que esta droga, el hachís, no deja de llegar a las costas españolas, ni probablemente deje de llegar nunca.
Antes de que existan casas como la que acabamos de ver, antes del polvo y del hachís, existe algo mucho más grande. Un territorio entero transformado por el cultivo. Kilómetros y kilómetros de campos que cubren las montañas y que en determinadas zonas del norte de Marruecos dibujan un paisaje casi continuo de plantaciones de cannabis. La magnitud es difícil de abarcar incluso desde el aire. Extensiones de cultivo que superan con creces el tamaño de muchas ciudades europeas y que convierten esta región en uno de los mayores centros de producción de hachís del mundo. Desde aquí se origina la mayor parte de la resina que consume Europa. Las estimaciones oficiales apuntan a que alrededor del 80% entra por España desde Marruecos. Cada año, cientos de toneladas de resina cruzan el mar y las fronteras europeas. Solo una parte es interceptada, el resto sigue su camino. Este documental ha sido posible gracias al apoyo de Olafly, que es el patrocinador de este proyecto. Cuando investigas en entornos como este, cuando apagas la cámara, la investigación no termina. Aquí muchas veces no se puede planificar y tienes que estar improvisando todo el rato, contactos, rutas, seguridad, y por eso necesitas una conexión fiable. Durante este rodaje en Marruecos he tenido que coordinar personas, moverme por zonas sensibles, enviar material y tomar decisiones en tiempo real. Si la conexión falla, el trabajo se cae y a veces el riesgo puede aumentar. Por eso utilizo Olafly, una eSIM que te permite tener datos ilimitados en más de 200 destinos. Simplemente compro e instalo la eSIM directamente desde el móvil antes de viajar y cuando llego a mi destino solo tengo que activarla y ya estoy listo para navegar. Os puedo asegurar con conocimiento de causa que no hay una opción mejor y sobre todo porque en este tipo de trabajos la conexión no es una comodidad, es una herramienta esencial. Si viajáis y necesitáis una conexión fiable desde el primer minuto, podéis probar Olafly utilizando el código Tarzandez y obtendréis un 5% de descuento en vuestro próximo plan de datos. Gracias a Olafly por apoyar este proyecto y por permitirnos seguir contando historias. Este sitio es importante, ¿por qué? Porque está escondido en la ciudad. Es como una guardería pequeñita. No se queda la mercancía aquí mucho tiempo. Se quedan horas, 2, 3 horas y ya está. Y luego se va por este camino. Aquí lo dejamos. Aquí y allí. Este sitio está ya cerrado. Este es del dueño. Deja su mercancía aquí sola. De acuerdo, o sea, la mercancía se baja desde la montaña en coche hasta aquí, En coche, sí, Se descarga. hasta aquí arriba, sí. la meten aquí dentro y aquí es donde los porteadores se preparan para el camino. Eso, con las botas y toda la mierda, porque mira cómo está el barro y todo eso. O sea, digamos que es como un almacén temporal, por así decirlo. Temporal, pero muy importante. ¿Por qué? Porque la has visto, casi en medio de la ciudad. La salida y la entrada muy rápido, entras y sales rápido. Y no se nota que es una guardería de chocolate. Y esto también es temporal, no para siempre. Se van cambiando. Claro, cuando la gente se entera de ese sitio, pues hay que cambiar. Hay muchos aquí, si te fijas aquí luego sales y hay muchos. Y cada uno tiene lo suyo. A lo mejor ahora uno está haciendo patatas y le venimos nosotros y le digo, oye, podemos guardar esto, tal, y te pagamos, y te dice, vale, ya hemos cambiado de sitio. Cuando llega la noche y traen toda la mercancía, ¿cuánta gente puede haber aquí trabajando a la vez? Solo nosotros 8 y el patrón 9, nosotros. Y otra gente hay más. A lo mejor uno tiene 15, 14, otro tiene otros 15, 14. Nosotros somos pocos, porque somos 8. Y el patrón 9 que no coge nada. ¿No has visto cómo es de flaco y tal? ¿Y alguna vez ha pasado que en uno de estos portes haya habido alguien que haya intentado robar la mercancía o haya habido algún problema? Porque son 7 horas a través de la montaña, pueden pasar muchas cosas. Siempre va a haber problemas. Si no con los chivatos, con la gente que te quiere robar chocolate. Porque hay gente que son como los piratas aquí, que salen con pasamontañas y tal, y quitan chocolate a la gente del camino. Y esta gente lo va a saber, que no salen con las manos vacías. ¿Y cómo se gestiona eso? ¿Cómo se consigue que no hayan problemas o que no te roben? No, teniendo cojones, tío, yendo ahí todo recto, hasta que llegamos. ¿Tú alguna vez te has tenido que defender físicamente porque te han intentado robar o haya habido algún problema? Aquí no, pero en otro sitio donde estábamos sí. Aquí nunca. ¿Y qué fue lo que pasó? Nos intentaron quitar el chocolate. Y había un colega que llevaba una escopeta y tal, y se dio un tiro, ya te lo he contado. Se dio un tiro al aire. Y luego se fueron corriendo porque ninguno se llevaba escopeta de ellos.
Solo llevaban cuchillo, cortabananas y esa mierda. Y te voy a enseñar una cosa también que se lleva mucho. Como este, pero más grande. Y el hierro más gordo. Se le llama la ashaba, que es así de alto. Se lleva mucho. Para quitar esto del camino también. Si encontramos un bosque que está... Le das un golpe y ya está, se quita el árbol. O sea, sirve tanto Sí. para moverte como para defenderte si Claro, hay algún problema. el primero siempre va pa, dando golpes. Y aquí la gente no se lleva armas porque las armas dan muchas cárceles. A lo mejor te condenan 20 años, te meten terrorismo. Y si no, toda la gente llevaba aquí pistola, flipas. Y aquí la gente lleva pistola, flipas. Si solo con los cuchillos, mira lo que hace. Como sabéis, ahora mismo nos encontramos en una casa segura. Estamos esperando a que haya noticias para que podamos regresar a la montaña. Lógicamente todo el proceso de carga que va a suceder esta noche en principio no lo vamos a poder presenciar, lo va a tener que grabar nuestro contacto. Y lo que sí os puedo decir es que la tensión en esta zona, aunque todo parezca que está relajado, siempre está ahí, porque está lleno de policía, de gente que está muy atenta a lo que pasa aquí, somos extranjeros, así que vamos a tener que tener mucho cuidado y ver hasta dónde podemos llegar. Acceder a la siguiente fase no es inmediato. No siempre es posible y no se concede a cualquiera. Días después regresamos a la montaña. Con el polvo ya listo, comienza una nueva fase dentro de la ruta del hachís, el prensado de la mercancía. Esta es la última parte del proceso que se realiza en las montañas. Para ello, la resina se traslada a casas remotas ocultas en la montaña, donde se completa el momento clave de la cadena. Esta, la de 200. Y esta, la de 100. La que llevamos ahora, la de 100. La presa esta que hay aquí en esta zona es la única. Pues la única es porque es grande. Pequeñas hay muchas. Lo que pasa es que no cogen lo de kilos. Esta coge de todo, de 100 hasta kilo. Bueno, vamos a hacer placas de 100, como estas. El polvo se prensa en paquetes precisos que permiten el transporte de grandes cantidades en un espacio reducido. Adiós, ideas. Y ahora lo procesamos para sacar las plaquetas de 100. Donde cabría esperar un proceso sofisticado, encontramos una vez más un método rudimentario, simple, manual y no por ello menos eficaz. Tras unos cuantos golpes, la prensa devuelve un paquete de hachís de primera calidad listo para comenzar su viaje. Y ahora está de lujo. 100 gramos pesados. Y ya habéis visto la manera. Con la mercancía casi lista para la venta, la tensión aumenta. Cualquier error, un robo o una intervención policial significaría perderlo todo. Cada uno lleva 100. Y esta noche vamos a terminar más. Tenemos que hacer 50 kilos esta noche. Cuando se presa se cambia de color. Esto forma parte de la mercancía que sale esta noche. Mañana al amanecer. Esta noche trabajamos a tope. Estos 50 van a un cliente importante. Porque es la mejor de lo mejor. Es la primera calidad. Mira cómo es de blanca. Es lo mejor. Esta no es una prensa excepcional. Es una más. Una casa más que alimenta un mercado que no se detiene. Lo que acabamos de presenciar es una parte esencial de todo este proceso porque permite transportar muchísima cantidad al estar prensada, y esto es lo que vemos en las lanchas que llegan a Europa, lanchas que están llenas de placas tanto de 100 hasta de kilo, como hemos escuchado, y esto es finalmente lo que acaba llegando a nuestro país y lo que acaba llegando a Europa, lo que consume el mercado. Y aquí lo veis. En un lugar rudimentario, con una herramienta extremadamente rudimentaria, se alimenta un negocio de miles de millones de euros. Con la droga lista para el transporte, comienza otra fase distinta: sacar la mercancía de la montaña.
Un proceso lleno de engranajes y de obstáculos. Este parking de vehículos requisados por la policía, entre los que hay incluso ambulancias, dan pistas del ingenio con el que se intenta sacar la mercancía, aunque no todos llegan hasta el final. Así que cuando las carreteras dejan de ser una opción, el transporte vuelve a ser humano. Horas después, regresamos a la casa de seguridad donde el trabajo está a punto de comenzar. Lo peligroso es que te roben. O sea, que hay que llevar cuchillos, perros, navajas y gente así junta. Y lo más importante del viaje es el peso. Es que coges 25 kilos y a una hora ya llega a 50 del tiempo que lleva en la espalda. Y pesa el doble. Y exactamente este trabajo que vas a hacer ahora, ¿en qué consiste? Nosotros cogemos la mercancía desde aquí, ¿no? Y llegamos hasta la última carretera que llega a la orilla. La última de las montañas. O sea, que no queda nada a la orilla. Lo dejamos ahí. Y luego vienen los coches, 4x4, y se meten hasta la arena con los coches. Los dejan, las lanchas, y se van. Esto va al mejor de lo mejor de esta zona. Aquí vale 35 centavos al gramo. O sea, 350 el kilo. Y ahí vale 900 hasta 1000 euros. Nada más llegar a España, en cualquier parte. Madrid, Barcelona, y si vas a Francia, el precio sube más. Cada vez que subes, cada vez que cuesta más. ¿Qué grado de involucración tiene la policía o las autoridades en una operación de este tipo? Antes de nada, antes de coger el camión y nada, hay que pagarlo a la policía, a la Guardia Civil. Hay que pagarla, si no, no trabajas. Te quitan del medio. ¿Realmente llega uno a acostumbrarse a vivir de esta forma? ¿A estar todo el rato corriendo, escondiéndose o con el miedo de que lo puedan atrapar? Uno se acostumbra, macho. Se acostumbra a esta mierda. La operación está por comenzar. A partir de aquí ya no podemos acompañarlo. El camino debe continuar sin nosotros. Antes de marcharse, acepta llevar una cámara. Este brazo sí que va por aquí. Mientras se la coloco en el pecho, pienso qué le espera al otro lado de ese viaje. Lo que no imagino en ese momento es que esa es la última vez que lo veremos. A partir de ahí no hay imágenes. Solo un último mensaje, días de incertidumbre y llamadas que no obtienen respuesta. No hay una explicación clara, solo teorías. Quizá decidió desaparecer, quizá fue interceptado o quizá nunca llegó a destino. Puede que nunca lo sepamos. Lo único cierto es que en este punto la ruta del hachís se cierra ante nosotros. Este no es un negocio que funcione desde un único centro, ni dirigido por una sola mano. Es un sistema fragmentado, sostenido por miles de personas. El agricultor cultiva pero no transporta. Quien extrae el polvo no decide su destino, y quien cruza la montaña no sabe quién le espera al otro lado. Así que cuando una parte cae, otra ocupa su lugar, y precisamente por eso el sistema funciona. Estas montañas no albergan solo campos de cultivo, albergan una red, una infraestructura clandestina que se adapta al terreno, al clima, a la presión policial y a la necesidad económica. Todo lo que hemos visto hasta ahora no son episodios aislados, sino capas de una misma maquinaria. Desde aquí el mar parece tranquilo, pero solo es una frontera más dentro de un viaje que empezó mucho antes. La ruta sigue ahí, aunque no siempre se deje ver, aunque no siempre permita llegar hasta el final.